Ya. Entonces vamos a comenzar primero un poquito hablando acerca de la anatomía de la órbita. Ya. Las órbitas van a ser dos cavidades que vamos a poder encontrar en la región frontal, que va a tener una forma de pirámide cuadrangular, como podemos observar aquí en esta imagen. Por dentro se va a encontrar el canal óptico. Estos van a ser simétricos y se van a situar a ambos lados de la línea media de la cara. ¿Ya? Esta, al ser una pirámide cuadrangular, va a tener distintas paredes. La pared externa, que va a estar constituida por el hueso malar, el hueso frontal y el hueso del esfenoides, el ala mayor. La pared superior, que va a estar constituida por el hueso frontal y el ala menor del esfenoides. La pared medial, que va a estar constituida por el maxilar superior, el hueso ungis, el etmoide y el esfenoides. Y la pared inferior, donde se va a encontrar el hueso malar, el maxilar y el palatino. Entonces, entre la pared externa vamos a encontrar acá una hendidura, que es la hendidura esfenomaxilar, donde se va a comunicar la órbita con la fosa pterigomaxilar. Por esta va a pasar la arteria oftálmica, ¿ya? Después vamos a encontrar en la parte superior la hendidura esfenoidal, donde por aquí vamos a poder encontrar la comunicación con el canal óptico. En la parte superior vamos a poder encontrar la fosa lagrimal, donde aquí esta sirve como inserción o como polea del oblicuo mayor. Acá en la parte también de la hendidura esfenoidal es donde se va a insertar la inserción de los músculos extraoculares, que vendría a ser el anillo de zinc. Ahora, la parte inferior se considera que es una parte bastante débil porque esta tiende a ser el mayor punto donde llega a haber alguna fractura. Y después tenemos una estructura que es igual de importancia, que es la lámina papirácea, que esta se va a encontrar igual en la pared medial, que igual también puede llegar a sufrir de cualquier tipo de fracturas. Por la fosa pterigomaxilar se van a encontrar ciertas arterias que van a pasar, la arteria oftálmica y las venas orbitales. En la hendidura esfenoidal, como les había mencionado, va a pasar acá el anillo del zinc y aquí vamos a poder encontrar la inserción de los músculos extraoculares. Entonces, van a haber en la parte externa va a llegar a pasar ciertos nervios. Entre ellos está el nervio frontal, el lagrimal, el troqueal y la vena oftálmica superior. En la pared medial van a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Y en la pared inferior se va a pasar por acá el nervio oculomotor, el nervio abductor y el nervio nasociliar. El contenido del globo ocular va a ser aproximadamente de 30 mililitros y este va a estar constituido tanto por el globo ocular, el nervio óptico, los músculos extraoculares, las arterias y las venas, los nervios periféricos, la glándula lagrimal y la grasa orbitaria. Ahora, dentro de la exploración y la semiología, tenemos que recordar todo lo que hemos visto en el transcurso de tercer año. La inspección, donde nosotros vamos a evaluar tanto la situación y la constitución de la órbita, ya sea alguna presencia de lo que nosotros comúnmente conocemos como el endoftalmos y el exoftalmos. Entonces, tenemos que ver igual la situación en la cual se va a encontrar los globos oculares. Esto nosotros tenemos que observar que va a haber una distancia interpupilar. Cuando hay un aumento en la separación de los globos oculares, se va a denominar hipertelorismo, como podemos observar acá en la imagen. No tiene que haber, debido a que hay un puente nasal bastante ancho, puede que haya esta separación de los globos oculares. Ahora, esto podemos diferenciar del falso hipertelorismo, que es cuando ocurre, cuando los ángulos internos se va a poder, va a asimilar como un de tipo estrabismo. Entonces, el puente nasal va a estar como achacado
y los ángulos internos van a estar más juntos. Entonces va a asimilar que hay un hipertelorismo, pero en realidad no, o hay también un pseudoestrabismo. Entonces, en el enoftalmos, nosotros vamos a poder ver que se puede presentar de dos maneras. Una que va a ser de manera bilateral y otra que podría llegar a ser unilateral. La bilateral se asocia principalmente cuando se presenta una atrofia del tejido graduativo y se caracteriza en pacientes que ya son mayores en etapa senil, así también como en aquellos pacientes que están bastante deshidratados. En oftalmos, cuando se presenta de manera unilateral, podemos asociar algún tipo de fractura. Hemos dicho que la pared inferior es con mayor tendencia a fracturarse, entonces estaría fracturado el piso de la órbita y por ende va a haber una protrusión a nivel del globo ocular. También podemos observar en la inspección la presencia o la, no pres o la presencia de un ojo bastante chiquito, como ser el anoftalmos o el microoftalmos. Esto se va a dar principalmente en una mala formación y el microoftalmos se va a llegar a desarrollar con algunos otros síndromes o con alguna catarata o con una microcórnea que luego va a llegar a ser perjudicial para la agudeza visual de nuestro paciente. El exoftalmos vamos a definir como la protrusión del globo ocular. Para poder valorar el exoftalmos, nosotros tenemos acá el exoftalmómetro, que lo normal es que haya una separación de 21 milímetros. Entonces, cuando hay una diferencia de más de 2 milímetros, ya podríamos estar ante una protrusión del globo ocular. Esto debemos diferenciarlo del falso exoftalmos, que puede llegar a ser por el aumento de la protrusión del ojo, en caso de que el paciente esté con alguna miopía elevada, en caso de que esté con un estafiloma posterior, en caso de que haya un buftalmos. En cuanto a las características del exoftalmos, puede llegar a ser tanto unilateral como bilateral. Esto principalmente se va a dar en pacientes y tienen un hipertiroidismo, ya sea, puede ser asimétrico y por lo general cuando es endocrino es de manera bilateral. También se puede asociar a la tromboflebitis del seno cavernoso o también a la fístula carótido cavernosa. El desplazamiento ocular del exoftalmos puede llegar a ser axial, que puede ser de origen endocrino, o cuando hay una lesión que va a estar situada a nivel del cono muscular, como es en el caso del glioma del nervio óptico. Puede llegar a ser igual lateral, que la protrusión se va a dar en dirección opuesta del lado de la lesión, y esta va a estar situada fuera del cono muscular, como es en los casos de los tumores o en la afectación de la glándula lagrimal. Hay que valorar también la constancia, puede llegar a ser pulsátil en la fístula carótido cavernosa, que es directa, o en un tumor vascular arterializado. Puede llegar a ser también intermitente, como ser en las varices orbitarias, en aquellos pacientes que están con sinusitis o algún pseudotumor. La consistencia puede ser entre blando y reductible, ya sea en los angiomas o también en las varices o en los aneurismas. El tiempo del desarrollo puede llegar a ser rápido en aquellos procesos infecciosos agudos, en una hemorragia orbitaria, y va a ser de origen de tipo lento en aquellos pacientes que tengan alguna alteración endocrina o algún tumor. Pasando ahora a la palpación, tenemos que valorar en primer lugar el reborde óseo. En él vamos a poder encontrar ciertas prominencias óseas que en condiciones normales estas no tienen que ser elevadas. Esta es la parte del ojito izquierdo. Entonces aquí vamos a encontrar la cresta lagrimal anterior. También vamos a poder observar la sutura cigomática maxilar junto a la salida aquí del nervio infraorbitario. También podemos observar la muesca supraorbitaria, la tróclea. Entonces, todo esto tenemos que llegar nosotros a palpar toda la parte acá del reborde orbitario cuando estamos sospechando, ya sea de alguna fractura, si hay algún dolor, por lo general es una neuralgia del trigémino.
cuando hay alguna disminución a nivel de la retropulsión, ya sea ante un tumor intracónico o ante una oftalmopatía tiroidea. Lo que también valoramos cuando nosotros estamos palpando es la motilidad ocular. Entonces, ¿en qué casos van a haber una disminución de la motilidad ocular? Va a ser en los casos en los que encontremos una miopatía restrictiva. Esto se puede dar ya sea por algún tipo de compresión a nivel del nervio óptico, como ser la producida por el meningioma, donde el meningioma con toda su vaina empieza a comprimir el nervio óptico, ya sea también a nivel de las fracturas por hundimiento, como ser el de blowout, que es la fractura del... Y también puede llegar a ser por medio de lesiones neurológicas. La agudeza visual, vamos a evidenciar una disminución de la agudeza visual en aquellos casos que nosotros observemos alguna queratopatía de exposición. Esta queratopatía de exposición ya puede ser secundaria a cualquier tipo de trauma, puede llegar a haber también una disminución de la agudeza visual por medio de alguna compresión del nervio óptico, ya sea también el caso de una oftalmopatía tiroidea. Después vamos a tener que observar a nivel de la órbita las reacciones pupilares. Estas nos pueden llegar a informar principalmente qué es lo que está aconteciendo con el nervio óptico. Si es que llegara a haber algún tipo de compresión, nosotros vamos a poder evidenciar la pupila de Marcus-Gone, que es cuando nosotros acercamos la luz, tiene que haber ese reflejo fotomotor, es decir, que tiene que haber esa contracción, ¿no? Nosotros, al reflejarlo con la luz, hay una disminución de ese reflejo oculomotor. En medio de la oftalmoscopía, en el fondo de ojo, lo que vamos a poder evidenciar con alguna alteración puede ser un edema de papila o una atrofia papilar. Esta es una papila donde está totalmente pálida, no se ve la excavación. Y el edema de papila es cuando a nivel acá del nervio óptico no se va a poder evidenciar claramente los bordes. Entonces, ante un papiledema, una atrofia papilar, podemos ver que ya ha habido daño del nervio óptico. Secundario a que puede ser algún trauma, algún tumor, algún meningioma o algún glioma. Dentro de las propiedades dinámicas, el aumento del tamaño con la compresión yugular, esta se va a producir principalmente en el hemangioma capilar, sobre todo en los niños y en las varices orbitales. Entonces, lo que vamos a poder encontrar en el paciente va a ser un tipo de pulsación como un soplo, ya sean los tumores que se van a encontrar bastante vascularizados y en las fístulas carotidocavernosas. Estas pueden llegar a presentar también una pulsación sin soplo, ya sean los defectos directamente óseos de la órbita, como en el palocele, como podemos observar aquí en la imagen. Que el chiquito igual puede llegar a presentar cualquier bradicardia o cefalea ante cualquier presión. Cuando nosotros valoremos por medio de la lámpara de Lidura, es típico encontrar cuando hay alguna lesión, ya sea a nivel conjuntival, sobre todo en la fístula carótida cavernosa, unos vasos que son característicos como en cabeza de venosa, o hay también aquellos vasos tortuosos que se van a encontrar sobre el músculo lateral que va a estar hipertrofiado. Hay distintos tipos de pruebas igual que podemos realizar. La prueba de deducción forzada, esta nos va a permitir diferenciar tanto en los tipos de lesiones que son neurológicas como las que son producidas por algún tipo de fibrosis. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Al paciente, si es un paciente pediátrico bajo anestesia, se le lleva y se empieza a descubrir la parte del músculo. Buscamos el músculo y nosotros decimos que la prueba va a ser positiva cuando va a haber una limitación de los movimientos, cuando nosotros intentemos movilizar el globo ocular. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos con una pinza, intentamos mover el globo ocular y nos va a salir positivo si es que hay una limitación. Y es negativo cuando se puede mover normalmente. Esto por lo general se da cuando hay algún atrapamiento muscular, ya sea por alguna fractura o en la oftalmopatía tiroidea. Y si la prueba sale negativa, entonces quiere decir que no es una prueba, no es una alteración muscular, sino es una alteración neurológica. Nosotros solicitamos radiografía cuando vemos cuando hay algún trauma
hay ya sea una lesión congénita, cuando vemos que hay algunas calcificaciones, como las que presentan el meningioma, también en aquellos pacientes que nosotros sospechamos de carcinoma de la glándula lagrimal, en el retinoblastoma, en las varices solitarias, también llegamos a ver ciertos tipos de erosiones óseas. Entonces, las proyecciones que nosotros pedimos es la proyección de Cadwell, de Waters, la telar y la de Rees. La de Cadwell, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a poder evidenciar la parte de la nariz y de la frente y nos da una visión general de toda la órbita. La de Waters, porque con la barbilla elevada vamos a poder evidenciar más que todo el suelo de la órbita. Como les he indicado, la fractura es más propensa a nivel del suelo de la órbita, de la pared del piso de la órbita. La lateral, donde vamos a poder evidenciar la nasofaringe y la parte de los senos etmoidales y esfenoidales. Y la de RIS, que es donde nosotros vamos a poder evidenciar los agujeros ópticos, que no debe haber más de 1 milímetro de diferencia entre cada agujero. Ahora, dentro de otras solicitudes que podemos nosotros realizar es la ecografía, donde principalmente queremos ver si es que hay alguna diferenciación a nivel de las lesiones vasculares. La TAG, que es la que nos da mayor definición de las lesiones y la localización de cualquier tipo de cuerpo extraño. Y la resonancia, que va a llegar a tener la ventaja que nos va a ayudar a diferenciar de los tejidos blandos y de las hemorragias, pero no se tienen que olvidar que la resonancia va a estar contraindicada en aquellos pacientes que van a estar con algún cuerpo extraño metálico o con pacientes que tengan el uso de marcapasos. También está la punción o la biopsia, que a veces, rara vez se precisa para el diagnóstico de alguna lesión vascular. Ahora, entrando hacia la patología orbitaria, vamos a clasificarla según el origen, ya sea de tipo malformativa, vascular, inflamatoria o infecciosa, endocrina, traumática o tumoral. Vamos a empezar primero con los síndromes malformativos. Estas son alteraciones, ya sea a nivel del desarrollo óseo de la órbita, que llegan a dar una configuración totalmente anormal de esta. Con gran frecuencia, casi todas estas son heredadas, por lo general son autosómicas dominantes y llegan a formar parte de síndromes. De estos síndromes está primero el síndrome de Crouzon. En esta, la órbita va a estar poco profunda, como podemos observar, va a llegar a haber un exoftalmos bastante prominente, donde a veces este exoftalmos prominente puede llegar a producir una compresión a nivel del nervio óptico. Después ya tenemos el síndrome de Apert. El síndrome de Apert, las órbitas están poco profundas, igual va a haber el exoftalmos, el paciente puede llegar a presentar sindactilia, donde se puede llegar incluso a desarrollar el paciente un retraso del desarrollo mental. El síndrome de Goldenhart o el síndrome oculovertebroauricular, que presenta las órbitas bastante deprimidas a nivel de los bordes laterales, la boca va a ser bastante ancha, va a tener igual micrognatia, va a tener también los apéndices cutáneos preauriculares, puede llegar a desarrollar sordera y puede también tener dermoides conjuntivales. El síndrome de Treacher-Collins. El síndrome de Treacher-Collins es el que está asociado con una actividad antimongoloide de la órbita y del párpado, siendo el borde externo inferior al medial y más o menos no tiene un exoftalmos prominente, sino más que todo un enoftalmos. Dentro de las alteraciones vasculares vamos a encontrar tanto a la fístula carótido-cavernosa y a las varices orbitales. La fístula carótido-cavernosa va a ser una comunicación anormal tanto entre la arteria carótida y el seno cavernoso. Esta comunicación se puede realizar ya sea de manera directa o indirecta. De manera directa se va a dar por medio de traumas craneales, ya sea de forma aguda o espontánea, y la indirecta se va a dar principalmente en aquellos pacientes cuando van a ver, se van a producir ciertas ramas arteriales meningias, siendo el caso de una sintomatología mucho más crónica, de muy mal pronóstico. La clínica principalmente se va a dar, el paciente va a presentar, como podemos observar acá en la imagen, equimosis, una dilatación de los vasos sanguíneos, episclerales. La típica imagen es la de cabeza de medusa. Puede llegar a tener también un exoftalmos pulsátil con un soplo audible que habíamos mencionado anteriormente.
puede llegar a haber una congestión vascular bastante, un aumento de la presión intraocular. El tratamiento es netamente mediante radiología intervencionista, donde se tendrá que ver el caso de la gravedad del paciente y si es que hay o no hay la presencia de un glaucoma secundario para tratar también el glaucoma. Y también si es que el paciente está presentando un exoftalmos o alguna diplopía que es de larga duración. Las varices orbitarias van a ser aquellas dilataciones venosas que con mayor frecuencia llegan a ser congénitas y unilaterales. Estas se caracterizan porque tienen un aumento bastante de un gran volumen que se da principalmente por el aumento de la presión venosa producida por ya sea por alguna maniobra de Valsalva. Son visibles fácilmente mediante ecografía y con el TAC y radiografía se pueden llegar a visualizar ciertas calcificaciones que son las denominadas los lebolitos. Estos pacientes que presentan estas varices orbitarias pueden llegar a sufrir episodios tanto de trombosis o hemorragias. El tratamiento en estos casos sí o sí es expectante y se tiene que tratar de manera quirúrgica si es que llega a comprometer algún trastorno funcional importante. Dentro de las patologías inflamatorias tenemos la celulitis orbitaria y el pseudotumor. Entonces, las celulitis orbitarias, de acuerdo a la posición anatómica, se van a dividir en tanto preseptal y orbital. Entonces, ¿qué es lo que va a separar la infección de una celulitis preseptal? Va a ser el tabique. El tabique que se va a encontrar preseptal va a dividir tanto la parte anterior de la parte posterior. Por lo general, la celulitis preseptal se va a asociar principalmente a niños, va a comprometer los tejidos anteriores, el tratamiento va a ser de manera vía oral, pero dependiendo de la edad del paciente, esto se lo puede internar. En cambio, la celulitis orbitaria llega a comprometer más que nada los tejidos posteriores, pasa a nivel del tabique orbitario o el septum orbitario y puede llegar a comprometer a nivel también de los músculos. Es por eso que cuando nosotros estamos evaluando al paciente, tenemos que evaluar, como les había comentado, los movimientos oculares del paciente, si estos están comprometidos o no están comprometidos, porque si están comprometidos y si nosotros vemos una clínica característica de una celulitis, donde vamos a poder observar una lesión del párpado, ya sea un edema bipalpebral que está con calor, rubor, entonces podríamos estar asociados ante una celulitis orbital. Es importante que ustedes conozcan que el manejo de la celulitis orbitaria va a ser netamente hospitalario y multidisciplinario. Este, por ejemplo, como les había mencionado, es el caso de un chiquito que puede que una celulitis preseptal primero esté asociada ya sea a una picadura, un orzuelo o alguna herida externa. Entonces, cuando nosotros vemos que es un edema solamente a nivel superior, se puede tratar ya sea de manera vía oral. Pero ¿qué pasa si vemos que hay una quemosis, hay una afectación a nivel de los movimientos oculares? Estamos viendo igual que hay un edema bipalpebral, está doloroso, hay esta secreción purulenta. Esto sí o sí es un manejo interdisciplinario, hasta se puede llegar a sacar cultivo, porque si nosotros dejamos que esta infección llegue a avanzar, puede llegar directamente a nivel del cerebro y producirnos una meningitis. Es por eso que es importante, y esto se trata como una urgencia oftalmológica, y el manejo, como les digo, es multidisciplinario, se maneja por medio de infectología, oftalmología, y hasta a veces, como se forma un gran acúmulo de pus, puede llegar a necesitarse la punción. El otro punto es, puede llegar igual a estar causado la celulitis orbitaria por medio de hongos, pero esto no es tan frecuente. Entonces, el manejo de la celulitis orbitaria va a ser hospitalario, o sea, tiene que internarse el paciente, sí o sí tiene que ser bajo antibicoterapia intravenosa, sí o sí se tiene que pedir un cultivo. Ahora, hablando acerca de los tumores, los pseudotumores orbitarios son un grupo de lesiones que van a comportarse clínicamente como ciertas neoplasias. Entonces, la patología con un exoftalmos, que es de inicio progresivo, con disminución de la motilidad ocular.
donde va a afectar principalmente a los músculos extraoculares. Por lo general, esta suele ser unilateral, puede estar asociado a enfermedades sistémicas, ya sea la enfermedad sarcoidosis, poliarteritis nodosa, y puede llegar a también presentarse de una manera bilateral en la sarcoidosis. Cuando se llega a localizar a nivel del seno cavernoso y a nivel de la hendidura esfenoidal, puede llegar a constituir el síndrome de Tolosa-Hunt, que llega a afectar el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto y el sexto par. El diagnóstico solamente se llega a dar por medio de la biopsia, el tratamiento netamente es por medio de corticoides, que llega a mejorar la clínica en la mayoría de los casos, aunque hay algunos pacientes que llegan a necesitar cierta radioterapia o algunos citotóxicos. Ahora, dentro de las patologías endocrinas, la principal que vamos a destacar a nivel unitario es la oftalmopatía tiroidea de Graves-Basedow. Por lo general, la proporción se asocia principalmente al sexo femenino en una proporción de 8:1, puede llegar a ser bilateral asimétrico, se llega a presentar en pacientes de los 30 a los 50 años. Las manifestaciones clínicas que nosotros podemos encontrar, ya sea a nivel ocular, puede llegar a haber una miopatía restrictiva, donde va a haber una limitación a nivel de los movimientos oculares, o la fibrosis muscular que se llega a presentar, donde va a haber una mayor afectación a nivel del recto inferior, donde, ¿qué quiere decir? Que el paciente va a tener una dificultad al momento de elevar el globo ocular. El tratamiento es netamente quirúrgico, si es que se llegara a presentar alguna diplopía a nivel en la posición primaria o también durante la lectura. También el paciente puede llegar a presentar una neuropatía comprensiva. Esta se produce principalmente por la compresión del nervio óptico, que por lo general se asocia a una disminución de la agudeza visual y a una alteración a nivel de los reflejos pupilares, como la pupila de Marcus-Gunn, que anteriormente ya les había mencionado. El tratamiento netamente es lo mismo para el exoftalmos, si es necesario cirugía, si es que hay alguna diplopía o si es que hay alguna restricción, es netamente quirúrgico. Entonces, dentro de la patología endocrina vamos a encontrar dos etapas. La primera etapa suele ser la primera etapa congestiva, que suele durar unos 3 años aproximadamente, para pasar a la siguiente etapa, que es la fibrosis o de la no congestiva, que llega a tener una gravedad variable, ya que puede llegar a producir una disminución a nivel de la agudeza visual, ya sea por alguna queratopatía de exposición o por alguna neuropatía. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que observar la retracción palpebral de los párpados, tanto superior e inferior, en condiciones normales. Con el exoftalmómetro nosotros tenemos que llegar a medir la diferencia, y ya saben que una diferencia entre un ojo y un ojo de 2 milímetros, ya estamos por debajo del limbo y estamos ante un exoftalmo bastante conveniente. Hay ciertos signos clínicos que nos van a ayudar a diagnosticar la oftalmopatía de Graves-Basedow, que estos clínicos está el de Von Gris, que es el rezagamiento del párpado al mirar hacia abajo, y el signo de Dalrymple, que es el párpado superior se va a encontrar retraído, donde se va a poder evidenciar una zona de la esclera superior a nivel del limbo corneal. Y la de Kocher, que es la mirada fija y asustada. También vamos a poder encontrar a nivel de la oftalmopatía tiroidea de Graves, puede llegar a presentarse alguna compresión por causa de algún tumor. Entonces, no solamente hay que solicitar los laboratorios para ver si estamos ante un problema de origen tiroideo, sino hay que también solicitar una tomografía. Dentro de las patologías traumáticas podemos encontrar ciertas lesiones en cualquier parte de las estructuras. Como ya les había mencionado, el piso de la órbita es cuando nosotros tenemos un golpe a nivel ocular, del globo ocular, lo que es más débil se puede llegar a fracturar, produciendo un hundimiento de las estructuras que se van a encontrar ahí. Entre estas va a estar el oblicuo inferior y el recto inferior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el paciente? El paciente llega a presentar un enoftalmos, o sea, el ojito se va a encontrar más hundido. Si nosotros agarramos con la aguja y le empezamos aquí a pinchar, aquí en toda la parte que está aquí morado, cerca de la nariz, el paciente no va a sentir.
y puede llegar en posición primaria, o sea, en una mirada vertical, a tener diplopía. El tratamiento en estos casos es netamente quirúrgico y se lo realiza por medio del cirujano maxilofacial. También vas a poder observar una restricción a la elevación de la mirada por compresión del recto inferior y del oblicuo inferior. Si es que estuviéramos ante la sospecha de la presencia de algún cuerpo extraño intraorbitario, es necesario que nosotros solicitemos una radiografía simple o un TAC, donde no vamos a poder observar ya sea un cuerpo radiopaco. Este es un pacientito que se ha presentado en fundación. Esto es un tumor, es de características malignas. Dentro de otros tipos de lesiones en la órbita tenemos tanto los tumores primarios, metastásicos, los de invasión por antigüedad, el rabdomiosarcoma. El rabdomiosarcoma es el tumor maligno primario más frecuente en todos los niños. Se presenta un exoftalmos, la evolución es bastante rápida, suele no afectar en un principio el estado general del paciente. El diagnóstico es netamente con biopsia. Si se dan cuenta, este ojito ya está, ¿no? Bueno, ya no hay ojo. Sí o sí, el tratamiento primero se comienza con una radioterapia o alguna quiroterapia y luego, pues, posterior a eso, se puede pasar netamente a la cirugía. Pero esto es más que nada para que no haya una diseminación, ¿no? Eh, para mantener toda la lesión que se ha llegado solamente en ese ojito y para darle más tiempo de vida al pequeño. También estamos entre una lesión de tipo tumoral que es el meningioma de la vaina del nervio óptico, que por lo general es más frecuente en las mujeres de mediana edad, llega a tener un crecimiento bastante lento, puede llegar a producirse un edema de papila, puede llegar a producir una atrofia del nervio óptico con la pérdida de la visión, que esta es de tipo de manera progresiva, puede llegar a ser totalmente unilateral. En el oftalmoscopio directo vamos a poder observar el edema de papila y el tratamiento es netamente quirúrgico. También estamos entre el glioma del nervio óptico, que es un tumor de crecimiento lento, que con frecuencia se asocia a la neurofibromatosis. El hemangioma, que puede ser de tipo capilar, cavernoso, y también puede llegar a presentarse tumores metastásicos, como en niños, que principal es el neuroblastoma. Ahora vamos a la secuencia de preguntas. ¿Qué preguntas tienen, por favor? Vamos a empezar con el tema de ayuda de órbita y luego vamos a pasar a su tema. Hola. Doctora, ¿dónde metastatizan comúnmente los tumores? Si veo una lesión medio rara, ¿le pido perfil hepático o alguna prueba? Muy bien. Depende del tipo de tumor que tengas. Tú vas a pedir el perfil, puede ser, por lo general, pedimos un perfil